Esto que veis aquí es mi trabajo en Estados Unidos. La realidad es que en ninguna de las editoriales con las que he trabajado en Estados Unidos me han enviado mis propias copias de autor porque les salía más caro. Hoy quiero hablaros sin rodeos de lo que significa trabajar para el mercado internacional y de por qué muchas veces ponemos la barrera del idioma o el no saber cómo empezar como excusa por el vértigo que da este oficio. He recibido muchos mensajes donde me preguntáis si en vuestro país podéis vivir de esto. La verdadera pregunta que tenéis que haceros es: ¿por qué estoy buscando en mi país y no estoy buscando fuera? El tema es que muchas veces, como ya decía, nos ponemos la barrera del idioma, la barrera de no saber por dónde buscar. Hay muchos métodos, y si no, aquí tenéis el canal, donde os explico a menudo cómo encontrar trabajo en diferentes sectores y en diferentes mercados. Entonces, ¿por qué te cierras a tener que trabajar en tu propio país cuando hay oportunidades en el resto del mundo? En mi caso, yo he trabajado para Francia y para Estados Unidos y nunca he publicado cómic en España. Ni cómic ni libros ilustrados. Sí he trabajado para otras empresas haciendo ilustración, pero os explicaré el porqué de todo esto. A día de hoy, con Internet y con muchos elementos y muchas herramientas que tenemos para poder traducir nuestros correos y poder tener una conversación bien con un editor, no tenemos esos problemas. No tienes que enviar una carta, no tienes que presenciarte en la oficina de un editor. Simplemente tienes que enviar unos mails y contactar con esas personas. A ese editor le da igual que vivas al lado de su casa o que vivas en la otra punta del mundo. Lo que quieren ver es cómo solucionas el problema. Todo al final estamos en el mundo artístico, pero al final lo que tenemos que valorar es que ese editor o esa editorial tienen un problema. ¿Cuál es su problema? Que tienen que publicar una serie de cómics o una serie de libros ilustrados o lo que sea. Y tú eres la solución. Entonces, si hay un problema y hay una solución, no veo ninguna dificultad. Entonces, eso es lo que te tiene que entrar en la cabeza. Tú vas a ser la solución al problema de ese editor. Muchas veces mandamos correos y el editor, casualmente, en ese momento no tiene ese problema, porque tiene todo cubierto. Pero, ¿y si tu correo llega en un momento en el que ese editor tiene ese problema? Ahí es donde está tu solución. Y eso es lo que hablamos siempre desde la asociación. Siempre intentamos que entendáis que todo tiene un momento. Y si estás preparado cuando ese momento aparece, tienes todas las de ganar. Al final, trabajar con una editorial extranjera es compartir correos. No tienes, como decía, ni que presenciarte. En todo caso, y raramente, el editor te puede invitar a una feria, pero sinceramente no te van a pagar los costes. Y esa es una de las espinitas que yo tengo. Yo he trabajado mucho para Estados Unidos, he publicado varias cosas, he publicado en Francia, pero en el mercado español no he publicado. Me han invitado a ciertos eventos, pero lógicamente tienes que pagarte tú los costes tanto de el desplazamiento como del alojamiento. Y no he visto la necesidad de tener que hacer eso. Por eso esa espinita de que si hubiera publicado en España, a cualquier evento de aquí cerca, te puedes desplazar muy fácil. Entonces, esa es la espinita que me queda. Pero al final tienes que pensar en lo que te va a dar de vivir. Si el mercado español a mí me estaba ofreciendo una miseria por mi trabajo, no lo iba a aceptar. Entonces me he ido a otros mercados donde sí que me he podido ganar la vida y sí me han pagado bien, excepto algunas cosas que ya os explicaré más adelante, pero normalmente cuando tú trabajas con una editorial lo que tienes que ver es que te paguen por página o por trabajo realizado, que no te den un porcentaje de las ganancias de las ventas, que eso es lo que a mí me han llegado a ofrecer en este país. Con lo cual, cuando me ponéis la pregunta o la excusa de que no puedes trabajar en tu país, busca alrededor. Alrededor de tu país puede haber otros países que sí que puedas trabajar. O en la otra punta. Tienes internet,
Pues puedes mandar un mail, puedes crear un portfolio. Eso sí, tienes que saber cómo crear un portfolio. Pero una vez tengas tu portfolio, mándalo. Ponte en contacto con editores. ¿Que no sabes? Tienes el enlace en la descripción. En la asociación te podemos ayudar tanto a crear un buen portfolio, a seleccionar cuál es tu cliente objetivo o el editor objetivo y a partir de ahí preparar esa estrategia para acceder a ese mercado. Así que si te decides, tienes el enlace en la descripción. ¿Cómo es trabajar con un editor internacional? Es exactamente igual que trabajar con uno nacional. Lo único que cambia es el idioma y a veces, pues sí que es verdad que puede haber cierta confusión por las frases hechas de un idioma y de otro, pero no hay mayor dificultad. Puedes utilizar cualquier traductor para poder conversar bien con ese editor o incluso alguien que te ayude. Sinceramente, mi inglés es malísimo y de francés no tengo ni idea. Y he trabajado en ambos mercados, en el mercado estadounidense y en el mercado francés. ¿Cómo lo he hecho? A base de traductores o con mi mujer que me ayudaba con los correos. Los editores quieren ver cómo solucionas ese problema, que es lo que os decía al principio. Tienes esa solución. Si das un portfolio en el momento que el editor tiene una necesidad, te va a contratar, no hay mayor problema ahí. El problema lo tienes aquí, cuando tienes el miedo al éxito. El miedo a decir, si me contratan, ¿cómo voy a resolver esos trabajos? Te empiezan a entrar las dudas porque nunca lo has hecho. Y es el miedo a algo nuevo. Pero no es que no puedas conseguirlo. Es que tienes algo dentro que te hace ver que el problema está fuera, que hay unas barreras de idiomas que las puedes solucionar. Hay unas barreras de aprobaciones, el editor te tiene que aprobar los pasos que tú hagas, que te digan que algo lo tienes que mejorar, no es malo. O que una viñeta la tienes que cambiar porque no encaja en su método de trabajo, no es malo. Es el día a día. Al final trabajar con un editor es, te mandan un guión, a base de ese guión tú tienes que trabajar el storyboard. Una vez que haces el storyboard, lo envías. Una vez que ellos lo aprueban o te hacen algún cambio, tú haces esos cambios o continúas. Si te dicen que todo correcto, continúas. ¿Qué tienes que hacer ahora? El dibujo a lápiz. Si haces el dibujo a lápiz y tienen algún que otro cambio, te lo van a hacer. Te van a decir, vale, esta viñeta no la hagas a sangre, o hazla a sangre, o cambia esto por esto. Te harán algún que otro cambio. Después de esto, si tú estás contratado tanto para lápiz y tinta, pues te dirán que entintes. Cuando acabes el entintado, ya depende si tú tienes que hacer el color o lo va a hacer otra persona. Normalmente si es mercado americano, el color lo hace otra persona y si es mercado europeo, pues hay ambos casos. Puedes trabajar con colorista o puedes hacerlo tú mismo. Depende de la editorial y depende de ti mismo también. Pero a lo que vamos. Son unos pasos que tienes que seguir y los tienes que seguir tanto en el mercado nacional como en el extranjero. Lo único que va a cambiar la forma de expresarlo. Pero como todo es por mail, nunca un editor te va a llamar y te va a decir tal y cual. Raramente, sí que puede ser, pero raramente te van a llamar. Vas a poder trabajar de ese modo. Es igual que si trabajas con un agente, con una persona que te lleva un representante. Va a manejar tu trabajo y él va a estar en contacto con los editores. Él te va a decir, vas a hacer esto. Tú se lo vas a pasar y él se lo va a pasar al editor. Y el que va a estar en contacto es él. Y él va a hacer las dudas, los cambios y todo en tiempo real. Te va a decir a ti, a lo mejor el que te llama sí que es el representante. Oye, que me han dicho que todo guay, que pasamos adelante, que entintes, que no sé qué. Pues eso es una posibilidad. Pero pensad que para entrar a trabajar mediante un representante es más difícil que entrar a trabajar directamente. ¿Por qué? Porque el representante se va a asegurar que va a ganar dinero. Si el representante ve que va a ganar dinero contigo, te va a estar moviendo. Si tiene dudas, va a dejar que el tiempo pase, que cuando él vea que hay algo posiblemente de beneficio, te va a estar dando trabajos. Entonces, tenéis que valorar todo, pero vivas donde vivas, puedes trabajar tanto de dibujante de cómic como de ilustrador. Ahora bien, no todo es trabajar con editoriales.
Ya os he dicho antes que yo he trabajado para editoriales internacionales, pero a nivel nacional he trabajado para empresas de publicidad o empresas de alguna compañía o alguna gran empresa, como puede ser Cinesa, que estoy trabajando actualmente con ellos y estoy haciendo varias cosas, pero la necesidad de tener un producto en una librería es algo más por la ilusión de la autoría. Pero luego hay otros trabajos que te dan mucho más dinero que eso y no aparece tu nombre, como pueden ser los trabajos de publicidad. Y esto os lo voy a contar ahora después. En cierto modo, cuando tú trabajas para una empresa y tú eres una parte del tema artístico, debería de aparecer tu nombre tanto en la portada como en el contenido que se haga, o una mención. Esto pasa sobre todo cuando trabajamos en editoriales. Están obligados a poner tu nombre. A veces, o ahora cada vez más, el colorista está apareciendo en las portadas. Anteriormente solo aparecía el guionista, el dibujante y el entintador. Ahora la figura del entintador está un poco perdida, entonces casi siempre el entintador y el dibujante son la misma persona. Y en muchos casos aparece el colorista. Y ahora ya os digo que están como más implicados en la figura del colorista y el colorista también aparece en las portadas. Pero hace unos años no era así. Pero cuando hablamos de publicidad, y esto es lo que os decía antes, no suele aparecer tu nombre ni en la portada ni a lo mejor en el producto. Hace años me contactó una empresa de Ginebra, estas bebidas. Yo no bebo alcohol, así que no, aquí están enteras, me enviaron varias cosas. Y esta gente quería hacer un libro para estas promociones, iban a sacar un nuevo producto, esto es una miniatura, ¿vale? El producto era grande, pero era una ginebra premium. Y para ello querían hacer un libro, que es este librito de aquí. En la portada no aparece ni mi nombre ni el nombre del escritor. Pero es que tú vas abriendo esto y aquí lo único que sale es el nombre de la persona que escribió esto. Esto es de 2018. ¿Vale? Entonces, aquí me contactaron para ilustrar todo este libro. Ahí está todo ilustrado. Es un libro, es una aventura. Es como el viaje del héroe, pero es un viaje que hace una persona hasta encontrar es en busca del botánico perfecto. Lo que buscaban era una especie de historia tipo Indiana Jones. A mí me dijeron que el personaje tenía que tener una similitud a Indiana Jones sin llegar a ser Indiana Jones, ¿vale? Y tenemos pues varias partes del viaje, varias ilustraciones que eran para ilustrar este libro. Y aquí no aparece por ningún lado, ¿vale? Es lo mismo, está en castellano y en inglés, por un lado y por otro. En ningún lado aparece mi nombre. Ni mi nombre artístico, ni mi nombre real. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hacemos publicidad ganamos mucho más dinero que trabajando para una editorial. La publicidad se paga bastante bien. ¿Por qué? Porque el producto luego se va a vender. No solo esto, porque esto al final es un regalo que se hacía por comprar una bebida premium. Una bebida premium que valdría su dinero y venía con el libro. Entonces son unas promociones que se hacen para algo de más valor. Entonces se paga bastante bien. En cambio, cuando trabajas para una editorial, los precios son a partir de lo que se va a vender ese producto. Si es un producto, es un libro, un cómic o lo que sea, se va a vender por unos precios, con lo cual tu dinero, tu sueldo va a estar basado en la cantidad de elementos que se puedan vender y proporcional a esos beneficios que se puedan sacar. Entonces, en el mercado español normalmente te pagan por un porcentaje del precio de salida, por ejemplo, pero claro, a raíz de ahí tu sueldo va a estar según los ejemplares que se vendan. Y en otros casos, que me han llegado a ofrecer a mí, es que en vez del porcentaje
del producto va a ser el porcentaje de los beneficios de las ventas. Con lo cual, si no se llegan a obtener esos beneficios, no vas a cobrar nada. Y si es un 10% o un 8% del producto, ¿cuántos ejemplares tienes que vender o tienen ellos que vender para tú tener un sueldo digno? En cambio, cuando trabajas para el extranjero, tienes normalmente un precio por página. En Estados Unidos siempre he tenido un precio por página diferente, depende de la editorial, tanto en ilustración como en cómic, porque yo empecé haciendo portadas en Estados Unidos y se pagaban bastante bien para la época que era y para ser mi primer trabajo. Y luego en Francia lo mismo, se paga por precio por página. Depende también de la editorial y depende del proyecto. ¿El precio de dónde suele salir? Suele salir de lo que ellos piensan que se va a vender en relación a la mitad de esas ganancias, del precio que se saca, va a estar en pagar los gastos. Una vez están cubiertos los gastos, la otra mitad va a ser para el producto, para el dibujante, para el colorista, para el escritor, para el maquetador, para todos en general. Entonces, de ahí va a salir el precio por página de cada una de las personas. El trabajo que hago actualmente, entre otras cosas, trabajo con Cinesa, que sí que es una empresa de aquí, y lo que hacemos es un producto que se regala también. Ahora mismo están haciendo estas cartas, que son unas cartas que se han ido regalando con los estrenos de algunas películas o incluso en eventos. Que esta es la que hicimos para el Salón del Cómic de Barcelona por el 25 aniversario de la primera película del Señor de los Anillos. Pero en otras ocasiones lo que estábamos haciendo eran unas prints que se han estado entregando en las películas. En los estrenos de estas películas se han ido entregando estas prints. O esta en concreto se hizo por el Salón del Cómic de hace un par de años. El Salón del Manga, perdón. Y bueno, hay de varias películas y esto es un producto que Cinesa lo entrega y lo regala en el cine. Pero este tipo de empresas invierten bastante en la calidad de un producto y pagan bastante bien por ese producto y sobre todo porque la gente quede contenta. Porque esto es algo que ellos regalan, pero les cuesta un dinero. Pero ese dinero es para fidelizar a las personas que van, en este caso, al cine. Lo que hablábamos de este otro producto. Es un producto que tú estás regalando para fidelizar a esa gente que va a pagar un precio por algo premium. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que hablamos de publicidad con el mercado que hablamos de cómic o de ilustración o de libros ilustrados. Y en este paso tenemos también otra diferencia, porque en muchas ocasiones tú estás trabajando con unas licencias y en otras ocasiones estás trabajando con unas autorías. Por ejemplo, cuando tú trabajas con una editorial o trabajas en publicidad, la publicidad no tienes derechos de autor como tal, a no ser que el producto salga enteramente de tu mente. Pero cuando tú trabajas con una editorial tienes una autoría y tienes unos derechos de autor, porque lo que estás creando es un producto cultural. Hay ciertas diferencias y todo esto viene estipulado en los contratos. Tienes que saber leer muy bien un contrato antes de firmarlo. Y esto es otra de las cosas que trabajamos desde la editorial. Tenéis algunos vídeos, que por ejemplo os voy a poner uno por aquí, donde os explico y donde os hablo de algunas cositas que tenéis que tener en cuenta con esos contratos. Porque hay contratos que pueden tener trampa y hay que ir con ojo. Es muy importante saber leer esos contratos. Una de las cosas que suelen entrar también dentro de los contratos son los ejemplares de autor. Normalmente cuando tú trabajas con una editorial te han de enviar esos ejemplares de autor. Mi editor francés sí que me envió unos cuantos de los números que he trabajado, no todos los que he trabajado, creo que hay un par de ellos más que no tengo, pero sí que me envió unos cuantos. Y
el tema es que todo lo que he trabajado para Estados Unidos no tengo ningún ejemplar, ni de cuando empecé haciendo portadas, ni de cuando estuve haciendo cómic en Estados Unidos. La editorial, sinceramente, le salía bastante caro enviarte esos materiales, sobre todo cuando trabajas con según qué editoriales. Por ejemplo, Marvel y DC sí que suelen mandarte los ejemplares, pero en otras editoriales, o depende de las historias que trabajes, no te los mandan. Entonces, siempre me ha quedado la cosa, porque me gusta siempre tener las cositas que hago, pero al final tienes que comprar tú ese producto. Y si compras el producto, el envío es más caro que el producto. Entonces, si los números, porque claro, en Estados Unidos todo lo que he hecho, creo, sí que hubo uno que salió en recopilación, pero todo lo que he publicado al final son grapas, y las grapas pues están entre los 5 o 6 dólares, depende, pero es que el envío a lo mejor te cuesta 10. Entonces no te sale a cuenta, a no ser que compres varios números y varias cosas. Pero al final, pues lo vas dejando y no tengo cosas que he publicado en Estados Unidos. Siempre quedará pues en algún momento comprarlo y ya está. Al final, el objetivo de todo esto no es buscar ni la fama ni hacernos ricos, simplemente pues poder vivir de lo que nos gusta, porque a lo que venía el vídeo es que no busquéis el mercado solamente en vuestro país. Si lo encontráis y podéis haceros vuestro mercado en el país, genial. Pero hay un mundo por descubrir allá afuera. Entonces, no os centréis en vuestro país, viváis donde viváis. Si tenéis la suerte de vivir en un país donde el cómic y la ilustración está muy bien pagado, adelante, pero si no tenéis esa oportunidad, haced como yo, buscad el mercado fuera. No tengáis miedo ni al éxito, ni a la barrera del idioma, ni a ningún tipo de barrera. La barrera está en tu mente, al final esa barrera la acabas poniendo tú. Si no sabes cómo preparar un dossier de autor, aquí te voy a dejar un vídeo que te interesa. Si en cambio lo que quieres es preparar tu propio cómic y autopublicarlo, aquí te dejo otro vídeo que te va a interesar. Espero que este vídeo te haya abierto la mente, te haya servido de ayuda. Suscríbete por aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!